Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. La noche de hoy vamos a tener una meditación comentada sobre el sermón de las 7 palabras, ¿sí? Las 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Y para este programa especial tenemos dos invitados muy especiales. El primero es Guido Rojas, un amigo de la casa, teólogo católico de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y tenemos al pastor Percy Riley. Y bueno, yo le voy a dar el paso para que cada uno se presente, pero primero pues, le voy a dar prioridad a nuestro super invitado especial, el pastor Percy. Adelante, pastor, bienvenido. Mi hermano, que Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación. Yo soy el pastor Percy J. Riley de aquí de la ciudad de Los Ángeles. Les envío un saludo fraternal en el nombre de Jesús en este día en el cual conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y un saludo fraternal a mis hermanos con quienes voy a estar ahora meditando sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, muy amable. Y ahora vamos entonces a pasar en este momento con nuestro hermano, el teólogo Guido Rojas. Bienvenido, Guido. Bendiciones, Rodrigo. Un saludo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, y un saludo especialísimo, fraternal, de hermanos al pastor Percy Riley en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Muy contento de compartir, que vamos a tener los tres, como decía el pastor, una meditación bíblica, acontecimiento tan importante como es la crucifixión, la muerte redentora de Jesucristo en la cruz. Espero que les gusten. Pidamos entonces la iluminación del Espíritu Santo y que sea de provecho espiritual para todas las personas que van a ver este compartir entre tres hermanos cristianos. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, muy amable. Quiero saludar a Santiago Aldana y a Sarbelio Dávila, que están conectados a través del canal Rodrigo Calvo en YouTube, y a Claudia Ortega, conectada a través de la página de Facebook Católico Defiende tu Fe. El Señor les bendiga. Gracias por estar conectados, siguiéndonos en este momento. Entonces, bueno, sin darle más largas, vamos a ver, son 7 palabras. Cada una de ellas, bueno, la primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda es: en verdad te digo que estarás conmigo en el paraíso. La tercera: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. La cuarta es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta es: tengo sed. La sexta: todo está consumado. Y la séptima y última: Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Entonces vamos a entrar a analizar cada una de estas citas, de cada una de estas palabras de Jesús, antes de entregar su espíritu al Padre en la cruz del Calvario. Entonces la primera de ellas es, la primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice así: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, para empezar, vamos a empezar con Guido y voy a poner un cronómetro porque este tema es sabroso, chéverongo, pero aquí nos podemos quedar toda la noche hablando. Entonces, vamos a ser sintéticos, cada uno va a hacer una aportación de más o menos 3 minutos y yo voy a estar llevando el tiempo aburridor, pero tan necesario saberlo calcular. Entonces, no siendo más, vamos a pasar con esta primera palabra y le voy a ceder la palabra a mi hermano Guido. Adelante, Guido. Gracias, Rodrigo. Bueno, voy a hacer un poquitico de exégesis bíblica. Interesantísima esa palabra de Jesucristo, muy filial. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se encontraba Jesús ya clavado en la cruz, de acuerdo a la costumbre romana, despojado de sus vestiduras, escarnio público, burlado, flagelado, humillado, azotado, con una corona de espinas. Y sin embargo, él sabe bien a lo que venía, sabía bien que esa era su misión.
Ese era el pacto eterno que tenía desde la predestinación también de todos los tiempos y que se cumple en Génesis 3:15. O sea que todo ese ambiente, ese panorama es muy bonito mirarlo a ver. El momento supremo de la cruz donde Jesucristo está elevado por encima de todo y como decía él también, atraeré a todos hacia mí. Pero las primeras palabras de Jesucristo no son de injuria, no son de escarnio, no son de venganza, no son clamando justicia divina, sino todo lo contrario, pidiéndole perdón al Padre por el horrendo crimen que están cometiendo, tanto y principalmente con las autoridades judías, porque la salvación viene a Israel, sobre todo lo que era el Sanedrín, Anás, Caifás, y también en cierto sentido a lo que era la opresión dominadora y también lo que fue la falta de la flaqueza también de Pilato, también porque fue injusto, tanto por los códigos de la justicia judía como por los códigos de la justicia romana, se violaron todos los preceptos, pero Jesucristo es esa víctima expiatoria por todos nosotros y su primera palabra es hermosísima, nos sirve para todos nosotros. Si él, que es nuestro hermano mayor, pide perdón a Dios por semejante injusticia, ¿qué más nosotros podemos pedir en nuestras debilidades, en nuestro trato diario con el entorno en el cual a veces se cometen a veces tantas injusticias de orden social, de orden familiar? Entonces, para mí esa frase es hermosísima. Padre, perdona porque no saben lo que hacen, en el sentido de que es el inocente por excelencia y el santo de los santos quien está clamando a Dios precisamente que borre toda culpa de estas personas, tanto los judíos como también de los mismos romanos, con una muerte tan tormentosa como era morir en la cruz. Y también en medio de dos criminales, ¿no? Porque era la peor pena capital para los peores criminales, inclusive ni para los ciudadanos romanos se le daba tal clase de muerte. Adelante, Rodrigo. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Y vamos a pasar entonces con el pastor Percy. Le sobraron 30 segundos, pero bueno, vamos a pasar entonces con nuestro hermano, el pastor Percy. Adelante, pastor. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano Rodrigo, que Dios me lo bendiga. Pues en San Lucas, capítulo 23, verso 34, encontramos la primera frase de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Esa es la pregunta que muchas veces se hace o que se nos hace. ¿Por qué tuvo que morir Jesús cuando cada uno es responsable de su propio pecado? Si cada uno es responsable de lo que hace. Entonces, si cada uno es responsable de lo que hace, ¿por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario por nuestras culpas, por nuestros pecados? Bueno, la respuesta es esta. La razón por la cual tuvo que morir Jesús, tomando nuestra culpa sobre él, es que el ser humano, el hombre, tanto el hombre como la mujer, somos incapaces de poder producir justicia, una justicia que resuelva la deuda del pecado entre Dios y el hombre. Entonces se necesitaba un ser justo, un ser santo, un ser perfecto que pagara por ese pecado. Y es ahí donde entra Jesús. Y lo primero que podemos notar en Jesús es que Jesús, siendo perfecto, siendo justo y siendo un hombre santo, porque era el Hijo de Dios y era Dios mismo, él no maldijo, no condenó, no trajo juicio sobre sus detractores, sino al contrario. Es sorprendente que Jesús, estando sufriendo, clavado en una cruz, por crímenes que él nunca cometió, tuvo el valor para perdonar. La primera palabra que sale de Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el valor que Jesús tuvo para poder perdonar a sus verdugos nos enseña algo muy, muy hermoso para nosotros. Y es que si Jesús pudo perdonar a sus verdugos, también nosotros podemos aprender a perdonar. Debemos de tener saber, ¿cómo podemos decir? A tener el valor de perdonar. Jesús como Dios, fijémonos en esto, Jesús como Dios
él podía haber dejado el dolor a un lado y podía haber dejado todo el dolor, todo el sufrimiento que estaba teniendo y juzgar a esos que lo estaban clavando en la cruz. Él podía haber parado todo, ¿sí? Todo ese sufrimiento él lo podía haber parado. Pero, y aún así, si Jesús hubiera parado todo ese sufrimiento, él hubiera sido siguiendo siendo Dios. Él no hubiera perdido su divinidad. Él hubiera podido subir al Padre. ¿Y quién lo va a condenar? Si él es inocente. Pero él no hizo eso por una sencilla razón. Porque él sabía perfectamente por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Valga la redundancia. Él sabía que si él paraba todo, el mundo no iba a tener salvación. Por esa razón, Jesús en la primera palabra que utiliza es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque esa era la misión de Jesús. La misión de Jesús era traer perdón para el ser humano entre Dios y los hombres. En ese momento que Jesús estaba siendo crucificado, él obtuvo la justificación para el ser humano. Y podemos ver, hermanos amados, que en Jesús, hermanos amados, podemos apreciar tanto el valor para perdonar a los que lo ofendían, y en medio de todo esto podemos hacer una pregunta, y yo quiero y ya con esto voy a finalizar. Yo quiero que hagamos una pregunta, que nos hagamos una pregunta, o dos preguntitas mejor, y ustedes la responden ustedes la pueden responderse a sí mismos. La primera pregunta es: ¿existe alguien a quien debes perdonar? ¿Sí me entendieron? ¿Existe alguien a quien tú debes perdonar? ¿Alguien te ha ofendido? ¿Alguien te ha humillado? ¿Alguien te ha faltado el respeto? La segunda pregunta que te hago es: ¿existe alguien a quien debes pedir perdón? Sí, porque es muy fácil decir: este me perdonó y lo voy a poner en su lugar. Este me faltó el respeto y lo voy a poner en su lugar. Pero ¿qué tal cuando tú le faltas el respeto a alguien y has ofendido a alguien? ¿Le has pedido tu perdón a esa persona a quien ofendiste? Si Jesús te perdona tus pecados y tus ofensas, ¿quién eres tú para no pedir perdón? ¿Quién eres tú para no disculparte con la persona que has ofendido? Y con eso dejo el lugar a mi hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias, Pastor Percy. Muy amable por su compartir. Y bueno, vamos entonces, pues voy a hacer una pequeña aportación a este tema de: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, según el Evangelio de Lucas. Y es que esta palabra, esta frase, debió ser pronunciada por Cristo en diversos momentos de la crucifixión, ¿sí? E incluso ya cuando estaba crucificado como tal, porque Lucas utiliza el verbo imperfecto decía, o sea, que Jesús decía, ¿ok? Puesto que en función de otros actos reiterativos de esta misma escena, hace ver que aquí no tiene una acción de acción pasada, sino de una acción repetida. O sea, esta es una frase que Jesucristo dijo varias veces durante toda la crucifixión, no fue una sola vez, ¿ok? Y el perdón que Cristo pide a su Padre es la mejor invocación que podía hacer, ya que estaba siendo crucificado por haber revelado que él era su hijo, que él era hijo de Dios. ¿Sí? Se refiere probablemente el perdón hacia los dirigentes de Israel, que son los verdaderos culpables de su muerte. Los soldados romanos pues no sabían quién era Cristo, o sea, ellos simplemente se limitaban a cumplir órdenes, y pues para ellos crucificar personas era como para un panadero hacer pan, era cuestión de todos los días. Ellos no sabían, pero los judíos sí, sobre todo los dirigentes del judaísmo, ¿no? Entonces, los dirigentes sí sabían quién era Cristo, pero ¿por qué entonces Jesucristo dice? Porque no saben lo que hacen. Cristo lo que hace es presentar al Padre un hecho,
¿sí? El cual es pasional, de su ceguera, ¿sí? Ellos estaban ciegos, o sea, no alude a su acto voluntario en causa. San Pablo dirá que, que si lo hubiesen conocido como tal a Jesús, nunca lo hubieran crucificado, y eso nos lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, pero no lo conocieron culpablemente, y Cristo solo presenta esta ceguera pasional como un hecho actual. Es la misericordia de Cristo casándose por los seres humanos, o sea, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 3, versículo 17 y en Hechos 13, 27 respectivamente. Sin embargo, parece que esta palabra tiene en el intento de Cristo un mayor alcance, ¿sí? Pide perdón por todos los hombres, que va el pecado por todos, o sea, es la causa real de la crucifixión. No es el perdón solo por los que están ahí, aunque eran principalmente los culpables, como lo dije anteriormente, sino que estaba pidiendo perdón por toda la humanidad, porque estaba cargando sobre sí los pecados de toda la humanidad, de todo el género humano, ¿ya? En todas las palabras de Cristo en la cruz, excepto en la segunda, al buen ladrón, que tiene el carácter más personal, todas las demás tienen directa o de manera indirecta o directa un sentido universal por todos los hombres, o sea, en el sentido pleno, ella probablemente tiene un sentido universal, o sea, el perdón es para todas las gentes, para todas las personas, para todos los que estaban ahí y los que habrían de venir, y por todos los que pasaron, o sea, por aquellos que murieron con la esperanza de la resurrección, pero murieron en pecado, en ignorancia, sin conocer al Salvador, al Mesías. Entonces es un perdón que Él otorga o pide al Padre desde el pasado, desde ese presente, Él clavado en la cruz, y hacia el futuro, hacia las próximas generaciones. O sea, todos nuestros pecados fueron cargados en la cruz del Calvario por Jesucristo. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda palabra, pero antes quiero saludar a Sergio Pimentel, a Raúl Ojeda, a Maricel Cerón, a José Salazar, a Paula Andrea Solórzano, perdón. En YouTube, en Facebook, a Miguel Mendoza, a Alba Lili Gutiérrez, a Aymara Moreno y a Claudia Ortega. Bueno, ok, entonces vamos a pasar a la segunda lectura, a la segunda palabra, a la segunda frase de nuestro Señor, que es: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra la encontramos en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaban insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vamos a darle el paso a nuestro hermano Guido para que nos dé su compartir sobre esta preciosa palabra. Adelante, hermanito. Gracias, Rodri. Voy a hacer también un poquito, saliendo un poquitico del esquema para a manera de recreación. Este hecho es muy bonito, es muy interesante porque está relacionado con un hecho que tiene que ver con los evangelios apócrifos y esas leyendas cristianas piadosas de los primeros tiempos. Cuenta la historia, eso no es bíblico, no está en los evangelios, pero cuenta una historia bonita que cuando estaba en el camino del destierro, la Sagrada Familia, entiéndase por Sagrada Familia, José, María y el pequeño niño de unos 2 años, huyendo del decreto de muerte del rey Herodes el Grande, en esa travesía de Israel a Egipto, donde es el desierto del Sinaí, es la frontera. Era muy común las bandas de asaltantes, de ladrones. Dice la leyenda piadosa que la Sagrada Familia llegó al campamento de un jefe de estos bandidos, y entonces la esposa de este jefe tuvo compasión de ver esta joven judía de unos 15 años por ahí, con un niño de 2 años y un joven también de unos 20, 21 años, que era la edad de José,
ella los acoge en su tienda y resulta que dice la leyenda que ella tenía un hijo leproso. Entonces María pide agua para lavar a su niño, al pequeño Jesús, y después de lavar y bañar al niño, porque el otro niño, el de esta mujer, la esposa del jefe de estos bandoleros, era blanco, blanco como la nieve, pero por la lepra. Que entonces María, después de lavar al niño Jesús, con esa misma agua, lava a este niño y dice la leyenda que el niño se curó de su lepra. Pasados los años se convierte en un ladrón que la misma tradición, la leyenda y los evangelios apócrifos le da el nombre de Dimas. Esos son los dos ladrones, con el otro que sería Gestas, eso también hace parte de los evangelios apócrifos, que estarían ahí. Bandidos, malhechores, de acuerdo a la ley romana, la ley del talión, o sea, la ley de la fuerza, todo personaje que no era judío, perdón, que no era romano, penas capitales, crucifixión, una pena dolorosísima, extenuante, humillante, y vemos aquí dos actitudes. El uno increpa a Jesús, reconoce su misma corazón cerrado, endurecido, mientras que el otro es muy bonito, dice, mira, tú y yo que estamos acá, o sea, mire que el otro reconoce su culpa, es un acto de contrición, es muy bonito porque eso hace parte de la teología moral, reconoce que su compañero y él sí debidamente estaban ahí en la cruz por sus delitos, por sus fechorías, pero dice, y debió haber mirado el rostro de Jesús también molido, traspasado, como estaba completamente desfigurado, pero tiene una luz, tiene una halo de gracia este buen ladrón, y le dice a Jesucristo las palabras más hermosas porque él había visto que en el letrero arriba habían colocado rey de los judíos y él relacionaba ese reino con algo ya que era no terrenal, porque evidentemente de la cruz no se bajaba a nadie. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solamente con esas palabras tenemos la certeza de Jesucristo que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso ya no es ese paraíso que perdió nuestros primeros padres, sino que es un paraíso celestial, un paraíso eterno que inclusive hasta este ladrón se lo pudo robar en el último momento porque reconoció su culpa y también porque vio a Jesucristo como un salvador. Bueno. Ok, Guido, muchísimas gracias, hermano. Y entonces, bueno, vamos a darle el paso al pastor Percy Riley. Pastor, ¿se encuentra? Eso. Perfecto. Sí, aquí estoy, mi hermano. Bueno, adelante, pastor. Gloria a Dios. Pues ahí vamos. Dice la palabra de Dios, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está en Lucas capítulo 23, verso 43. En este versículo bíblico podemos notar dos cosas importantes. Tres. Las voy a decir rapiditas. Se los prometo. Lo primero que podemos notar es que aunque Jesús estaba débil, estaba agonizando, estaba sufriendo, porque él estaba sufriendo, y cuando el hombre mira a Jesús, el hombre le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y a mí lo que me sorprende es que Jesús no lo rechaza. Jesús lo oye, lo escucha y le da esperanza. Es increíble lo que estamos viendo aquí en este momento. Que Jesús le da esperanza aún estando en una condición de debilidad, de sufrimiento. Dios es grande, hermanos amados. Dios es bien grande. Podemos ver la misericordia de Dios aún en los peores momentos. Que Dios les bendiga. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a reiniciar. Si me permiten, bueno. ¿Me faltaba todavía? Sí, todavía le falta, pastor. Tiene 1.5 minutos. Adelante. Bueno. Pues vamos a darle. La otra cosa que podemos ver es la divinidad de Jesús. Porque solamente Dios puede darle permiso a una persona
de entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le dice al hombre, Jesús le dice al hombre, mejor me pongo acá. Jesús le dice al hombre, hoy mismo estarás en el reino de los cielos. Jesús demuestra ahí su divinidad, porque Él es el único que puede dar permiso a un alma para entrar al cielo. La otra cosa que podemos ver es que Él es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino que nos lleva al cielo. Y ahí en ese versículo bíblico podemos ver eso, que Jesús le dice al moribundo, le dice al ladrón, que va a entrar al reino de los cielos porque Él lo dijo. ¿Sí? Y eso es lo que podemos ver en Él. Podemos ver en este versículo su divinidad, su perdón, su misericordia. Ahora sí, que Dios les bendiga. Vale, pastor, muchísimas gracias, muy amable por su intervención. Bueno, voy a cambiar la cámara para comenzar yo. Dame un segundo. Listo. Muy bien. Bueno, en aquella noche que es la venida del Señor, nos dice 1 Corintios 17:34, dos estarán en la misma mesa, el uno será tomado y el otro será dejado. Y esto lo podemos ver junto a la cruz de Cristo. O sea, se diseña ya esta hora final en la cruz del Calvario, porque hay dos ladrones crucificados al lado y lado de nuestro Señor, ¿sí? Y Jesús, o sea, están con Jesús en una cruz, cada uno en su cruz, están uno al lado del otro, y sin embargo es muy diferente el desenlace de la vida de cada uno de estos ladrones. Ambos están con Cristo, pero solo uno lo está exteriormente y el otro lo está interiormente, o sea, en el sentido de la fe, ¿sí? Y esto lo que nos muestra es que ni siquiera estar con Jesucristo, al lado de Jesucristo, aprovecha, o sea, falta una decisión personal en favor de Jesucristo, algo interior, una creencia. Yo puedo estar al lado o sea, creer en Cristo, pero no creerle a Cristo, ¿ok? Ahora, uno de ellos, de estos ladrones, toma parte en las burlas. Si Jesús le dice que si Jesús fuese el Cristo, el ungido de Dios, se salvaría y salvaría a sus dos compañeros del suplicio, o sea, se salvarían los tres. Y de hecho le exige a Jesús un aporte, o sea, una prueba de su mesianidad, ¿sí? Y la prueba era que los pudiera salvar a los tres. Ahora, sus palabras, las palabras de este ladrón son una blasfemia, puesto que hacen burla de los planes salvíficos de Dios que se realizan en Jesucristo. El otro malhechor, en cambio, sigue el camino de la fe, que comienza con el temor y la veneración de Dios. Se somete al designio y a la sabiduría de Dios, en la que él cree y reconoce también al crucificado como Mesías, como su Salvador. El que se convierte reconoce su culpa y la justicia del castigo de Dios, pues que cae sobre él. El ladrón arrepentido, ¿sí? Considera su crucifixión como un castigo que ha merecido por sus fechorías. Llega a reconocer su culpa gracias a la mirada de Jesús, del que él está convencido de que está en la cruz, pero de manera injusta, mientras que ellos dos sí están crucificados justamente. A él se le perdonan los pecados, al que reconoce sus pecados, porque da gloria a Dios, renuncia a justificarse, o sea, ante Dios, ¿sí? Reconoce su culpa, ¿sí? Muriendo, reconoce por justo el juicio de Dios y acepta la muerte con obediencia a la voluntad de Dios y como compañero de Jesús en la muerte de la cruz. Ahora, esta penitencia, esta conversión constructiva suponen la confianza y la seguridad de que Dios está dispuesto a perdonarnos siempre. El ladrón arrepentido pone su esperanza en Jesús, en él ve al Salvador, cree que el Padre da el reino a Jesús, sí, porque este sigue el camino de la cruz del Calvario, sí. Jesús da el reino a los que hacen lo suyo, o sea, hacen de lo suyo su camino, o sea, toman también el camino de la cruz. El ladrón pone su destino futuro en manos de Jesús. Y en el Antiguo Testamento había una práctica que quien se hallaba en un grave aprieto
y tentación, invocaba a Dios para que Dios se acordara de su acción salvífica, de su alianza con el pueblo de Israel, y para que fuera otorgada esta salvación a través de los patriarcas, ¿sí? A los cuales había hecho sus promesas. Entonces, ejemplos de eso los encontramos en Génesis 9:15, Éxodo 2:24, Salmo 104, Salmo 110, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el ladrón le ora a Jesús pidiéndole que se acuerde de él, ¿sí? Le suplica, la súplica del ladrón, perdón, es acogida por Jesús. Y entonces, en este sentido, él tiene su confianza de que Jesús va a reinar y va a recibir este reino futuro, y que él pone su confianza en esta aspiración, ¿sí? En Jesucristo, toda su confianza, sabiendo que ese sufrimiento y ese castigo y ese reconocimiento lo va a llevar a un premio futuro. Cree en las palabras de Jesucristo mientras que el otro no. Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a la tercera palabra, ¿sí? La tercera palabra es: mujer, he ahí a tu hijo. Entonces, esta la encontramos en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Dice así: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Entonces, para comenzar esta ronda, vamos a seguir con nuestro hermano Guido. Adelante, Guido, ¿qué nos tienes para compartirnos, hermano? Gracias. Me encanta mucho esa palabra, sobre todo para los católicos en nuestro amor filial a María, porque aquí vemos dos cosas importantes de María. La vemos como madre y como discípula. Como madre porque está ahí al pie de la cruz de su hijo, en esa misma profecía de Simeón cuando le dice 33 años antes, una espada te atravesará tu alma, y aquí la vemos también como la discípula, las mujeres que hasta los propios apóstoles, porque el único que estaba ahí era Juan, el menor de todos. Y dice algo muy interesante, el mismo texto dice el discípulo amado. Y si nosotros vemos el contexto, vemos que estas mujeres están ahí al pie de la cruz, o sea, ahí en el mismo escenario, y aunque hay varias mujeres que aquí las mencionas, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, Jesús solamente centra su atención en María. Y es unas palabras muy bonitas, la única vez en los evangelios donde se registra el término madre, mater en griego, y no es una afiliación a él mismo como su primogénito, sino también al discípulo amado, que para la Iglesia Católica es como ese hijo espiritual, en el cual María también tiene una parte importante para nosotros los católicos como madre, y como también la discípula y como la esclava del Señor. Entonces, para mí es una escena hermosísima, pero mire bien una palabra que me llama la atención. O sea, Jesús, sabiendo que su madre va a quedar desprotegida sola, también implica que no tenía más hermanos, pero no la exime de la pena y el dolor de verlo morir en la cruz. Otro le hubiera dicho: Juan, por favor, llévate a mi madre lejos porque no quiero que me vaya a subir. No, todo lo contrario. María está ahí presente, sufriendo en su alma, en su corazón, lo que su hijo estaba sufriendo por la redención de toda la humanidad. Entonces, esa escena es muy bonita, es una escena muy hermosa, donde nos demuestra el amor de Jesús por su madre y también a María, como decíamos, como discípula y también como madre. Tienes todavía un minuto, manito. No, esa es más o menos, es más o menos la idea central que quería yo decir de Jesucristo. Saca también fuerzas, así como le promete al ladrón en la cruz, así también como dice ante las injurias, el escarnio público que estaba viendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Tiene también una voz también en su misma debilidad, en el mismo sufrimiento que estaba ahí, porque ahorita vamos a explicar más o menos cuánto estaba Jesucristo en la cruz, pero de todas maneras es una muerte dolorosísima, fisiológicamente completamente descompensado, pero todavía tiene la conciencia de mirar que ahí está su madre. Y ese término mujer no es despectivo, el término en griego es gune, que quiere decir, equivale a decir señora, ¿no? Entonces ahí también vemos también todo lo que te decía. Lo que yo más veo la afiliación es con lo de la profecía de Lucas, cuando en 40 días de nacido presentan al templo, dicen, el Simeón le dice una profecía: este hijo será signo de división entre los judíos, y a ti
refiriendo exactamente a ello, aunque estaba al lado José, será como una espada te atrás el corazón. O sea, una profecía que durante 33 años de su vida, teniendo un niño de brazos de 40 días, aquí se ve reflejado. O sea, ese amor también hermosísimo. Amor, ¿por qué? Porque es la esclava, la sierva del Señor. Listo, Rodrigo, gracias. Ok, hermanito, muchas gracias. Entonces vamos a pasar con el hermano pastor Percy, pero creo que se desconectó el pastor Percy. No lo veo en este momento, creo que se le fue la señal. Trate de contactarlo, entonces, pues mientras tanto, yo voy a tomar su lugar mientras él aparece, ¿vale? Bueno, sí, así como tú lo dices, esta es, creo que una palabra muy significativa, muy importante. De hecho, estas palabras tuvo que haberlas dicho ya al finalizar, ya cuando estaba muy cerca su muerte, porque al comienzo el grupo de guardias siempre custodiaban las cruces para evitar que los parientes, seguidores, amigos trataran de esclavar al que estaba condenado. Se le permitía ya acercarse a la cruz ya cuando estaba cercano Bien. ya a su muerte, ¿sí? Ah, ya está el pastor Percy. Pastor. Sí, mi No, pero hermano. termina, Rodri. Ah, Termina bueno. tu idea y Ok. después dale el paso al pastor. Vale, vale. Termina usted, Y, mi hermano. y Rodri, también para la próxima podemos variar. No necesariamente tengo que empezar yo. Ah, Podemos bueno, ir bueno. variando también las... Listo, listo, vale, no hay problema. Entonces, como les estaba diciendo, estas palabras las tuvo que decir Jesús ya muy cercano a su muerte para que el centurión pudiera permitir que su discípulo amado, que en este caso es Juan, o presuntamente Juan, y las mujeres pudieran acercarse a la cruz, porque digamos que ya en ese momento el intento de esclavar a un condenado a la muerte ya sería inútil, o sea, por más que lo lograran desclavar, ya estaba moribundo. Ya por eso en ese momento podemos determinar que era un momento muy cercano pues ya a su fallecimiento. Ahora, se cree que en estas palabras Cristo proclama la maternidad espiritual de María sobre los hombres, lo mismo que en la persona de Juan proclama la filiación espiritual de estos con respecto a María. ¿Por qué? Porque ahí señala que era su discípulo amado, o sea, entonces el discípulo amado es aquel que recibe a María en su casa. De hecho, pues si ustedes miran el Evangelio de Lucas, el ángel primero le anuncia que va a ser madre del Salvador y luego eso se hace efectivo a esa maternidad en el momento que el Espíritu Santo se posa sobre ella y engendra pues el Espíritu Santo sobre ella a nuestro Salvador. Pero también digamos que en este caso Jesucristo toma el papel, el punto que hizo el ángel al comienzo del anuncio y le anuncia a María que ella sería madre pues de todos los creyentes. Y esto lo hemos cumplido en el momento del Pentecostés, porque María recibe el Espíritu Santo por segunda vez. La primera vez lo recibe como madre de nuestro Salvador y la segunda vez lo recibe como madre de nuestra iglesia. Prueba de ello lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde dice que, ay, perdón, lo estaba mostrando la cámara. Ok, perdón. Ahora sí. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde dice que los hijos de la mujer son aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo y los mandamientos de Dios. Entonces, desde ese punto de vista vemos cómo desde la cruz el Señor ya le establece que ella será madre de la iglesia, pero eso se planifica cuando María recibe por segunda vez el Espíritu Santo el día de Pentecostés. La primera vez sellada como madre del Salvador, la segunda vez sellada como madre de toda la cristiandad o de la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, en el contexto en que se encuentra, en el que se encuadra esta expresión, está cargado de un sentido alusivo a los pasajes del Antiguo Testamento, de un simbolismo que es netamente teológico, ¿sí? Y añadido por Juan conforme a varios pasajes del Evangelio. En este texto mariológico podemos darnos cuenta que él como rey, ¿sí? Le ha legado
a su madre y la encarga a personas muy especiales. Según la ley de Israel, pues la ley judía, los que debían hacerse cargos de su madre eran sus hermanos o su esposo. Pues ante el fallecimiento de José, que presumimos porque no se nombra más en los evangelios, pues el turno era de los hermanos. Al no hacer esto con los supuestos hermanos de Jesús, sino con su discípulo amado, podemos comprobar que efectivamente María no tuvo más hijos y que digamos que los hermanos que aparecen ahí de Jesús no eran hermanos en sangre y carne, sino eran hermanos en el sentido de pariente, en el sentido de la betaf, judía, que es como esa comunidad eh, común, pues donde todos se sostenían y donde el poderoso de la Betab ayudaba a sostener a los más débiles, ¿ya? Ahora, no, pues yo creo que eso sería lo que yo quería aportar y bueno, voy a darle el paso a nuestro hermano, el pastor Percy Riley. Adelante, Sí, pastor. gracias, mi hermano. Mire, disculpe, voy a estar así sin salir a la, ¿cómo se dice? Sin video. Sin video, sí. Pero están en la palabra, ¿en cuál palabra están? ¿En la tercera? Tercera, mujer, he ahí a tu hijo. Ok. En este versículo bíblico podemos notar dos cosas importantes sobre Jesús. Primero, que Jesús es un excelente hijo. ¿Por qué decimos que es un excelente hijo? Bueno, porque él vino a honrar a su madre. Aún en los momentos más difíciles, él honró siempre a María como madre. No existe ni un versículo bíblico en el cual Jesús haya mostrado falta de respeto, falta de admiración, falta de amor a su madre. Yo sé que existen muchos hermanos o algunos hermanos Pastor, se le bajó el volumen. que Jesús amó a... ¿Aló? ¿Me Aló, oye? se le escucha un poco lejitos. ¿O un poco lejos? Ok. Trata de acercarse al teléfono. Ya. A ver, ¿ya? Hágale Bueno, ahí, pastor. yo sé, ¿sí me oyen bien ahora? Ahora sí, ¿Aló? ahora sí, ahora sí. Ok. Yo sé que existen muchos hermanos que dicen que Jesús nunca llamó madre a María. Pero aunque el hecho de que no esté escrito en la Biblia no significa que nunca lo hizo. Eso demuestra que Jesús siempre fue un buen hijo hacia su madre. La otra cosa es que Jesús fue un excelente maestro. O sea, Jesús siempre enseñó y vivió lo que predicaba. Por eso Jesús es un excelente maestro y un excelente hijo. Y nosotros debemos de seguir su ejemplo. El máximo ejemplo que todo cristiano tiene es a Jesús. Entonces yo invito a mis hermanos que sigamos el ejemplo de Jesús. Porque hasta el último momento Él honró a su madre. Yo invito a mis hermanos que si tienen madre o si tienen padre, los honren. Porque eso es agradable ante Dios. Y hermanos, pues es todo lo que tengo que decir. Paso el tiempo a mis hermanos. Vale, pastor, muchísimas gracias. ¿Aló? Sí, pastor. Sí, pastor, muchas gracias. Muy amable, pastor. Gracias, Muy hermano. amable. Vamos a pasar. Aquí dice, alguien preguntaba, Eleazar Salinas, dice, yo tengo una pregunta, ¿por qué los protestantes no quieren a la Virgen María? ¿Tendrán la serpiente dentro de ellos? Pues no todos, hermanito, hay protestantes, les decimos, que sí aman, veneran, honran a María y la aceptan como madre. Ejemplo de eso es el pastor Percy Riley, que no es católico, es protestante, pero ama a la Virgen María. Tiene mucho en común con nosotros. Ya en ese punto sería como hablar del neoprotestantismo, ya variantes muy tardías del protestantismo, donde ya niegan, pero digamos que en las bases iniciales de los movimientos reformados, o sea, hablamos del protestantismo reformado o de primera generación, sí hay una veneración, hay un amor especial
y una honra hacia María. Ya eso se pierde desde la segunda generación en adelante. Bueno, entonces vamos a ir a la tercera palabra. Voy a empezar yo para que variemos un poquito. Digo, la cuarta palabra. La cuarta palabra es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice Marcos capítulo 15, versículos 33 al 34. Dice así: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lema sabactami, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, entonces para empezar, bueno, voy a poner aquí el tiempo. Listo. Pues miren, en el punto más alto de la pasión de Jesús se alcanza el grito, este grito atormentado, ¿sí? Con el que Jesucristo llora de desamparo por parte de Dios. Aquí la primera, la iglesia primitiva ha conservado incluso el tono de semita, pues, que encontramos en el Salmo 22:2, o sea, no según el texto hebreo, sino según la lengua aramea, porque lo que él hace es en lengua aramea, lo dice en lengua aramea. Esta tradición se remonta desde la comunidad judeocristiana que todavía hablaba arameo, ya eso es un pequeño grupo. Recuerden que en el siglo I todavía, o sea, la mayoría hablaban griego, pocos hablaban arameo y hebreo como tal. El hebreo que se hablaba era más bien una variación del caldeo. Ahora, también algunos otros pasajes que digamos que el autor, que es Marcos, de este pasaje, conserva palabras arameas. Digamos que esto le da un sentido de literalidad porque hace referencia a los salmos, ¿ya? Y lo que aquí nos muestra es que Jesús estaba invocando a Dios por medio de los salmos, ¿ok? Digamos que, y el hecho de que también utilizara el arameo para hacer esta invocación, pues se daba para pie para que el autor pudiera jugar entre Elí y Elías, ¿ok? Entonces aquí se explica con esta frase en hebreo arameo por qué la gente entendió otra cosa cuando Jesús decía Elí, Elí, sabactami, o sea, ¿por qué, Señor, Señor, por qué me has abandonado? Y ellos escucharon que él estaba llamando a Elías, ¿ok? Ahora, digamos que Jesús sí estaba recitando este salmo de la meditación, pero también tomaba muy en serio el contenido del versículo introductorio, o sea, no hay que suponer simplemente que Jesús estaba rezando el salmo, ¿sí? Sino que de verdad lo estaba sintiendo, se sentía en ese momento en un profundo desamparo y a pesar de eso, pues había una acción de gracias, un himno de alabanza por la liberación que está incluida en ese Salmo 22, ¿sí? Y a pesar de sentir ese alejamiento de Dios porque Él se hizo perfecto pecado, tan pecado es porque, digamos, la Biblia enseña que nada inmundo puede morar en la presencia de Dios. Y llegó a ser tan pecador en ese momento, a hacerse tan pecado, que el mismo Padre tuvo que apartar su vista de él, tuvo que retirar la vista de él. Entonces, al verse en esa angustia y sentirse en esa soledad abrumadora, al cargar todo este pecado, pues él desde su interior clama, porque es como verdadero hombre, es como verdadero Dios, pues obviamente era eterno, pero como verdadero hombre estaba sintiendo la angustia de la muerte, la angustia de la soledad, la angustia del rechazo, a pesar de que su madre, sí, de que estaban las otras mujeres, su discípulo amado al lado de la cruz, él sentía esa angustia de la soledad inmensa, o sea, se sentía agobiado por el peso de los pecados de toda la humanidad, cargándolo sobre sí, o sea, cargando algo que él jamás debía haber cargado y que le hizo por amor a nosotros, ¿ok? Bueno, no, esto era lo que yo quería decir, vamos a darle el paso entonces
a nuestro hermano Guido. Listo, Rodri, gracias, muy amable. Es muy interesante ver también, sobre todo también, si nos vamos a sentar un poco también, algo de estudio de las palabras de Dios en Sagrada Escritura, porque esas palabras las retoma el apóstol y evangelista Mateo. Su evangelio, escrito más o menos hacia los años 80 de la era cristiana, estaba dedicado a los judíos que hacían la transición al cristianismo. Por eso es que ese evangelio de Mateo tiene mucho que ver con todo lo que es la cultura y también con lo que son profecías mesiánicas de Jesucristo. Hay una comparación muy bonita, porque esto es una reflexión. Si nosotros vemos la primera palabra, que nosotros ya la meditamos, que como decíamos también aparecía, aquí la tenía, como aparecía también en Mateo cuando decía, Dios mío, Vamos ¿por por qué la me has parte de la abandonado? memoria. ¿Ve? Vemos en esa Eso, palabra por una favor. cercanía más Y filial comenzamos de fácil. Jesucristo al Padre, en su misma relación de esa misma unión hipostática y a través de todos los tiempos, de toda la ¿Cómo, eternidad. amor? Pero a medida que va pasando las horas ¿Cómo? de porque como decía, citándonos Amor, eso nuestro lo amigo programé desde Rodrigo, hace un mes decía con en Mateo Guido. 27:46, ¿Cómo le voy a cerca de la decir hora última novena, hora que Jesús no? clamó a gran voz diciendo, Elí, Desde Elí, hace lama un mes sabatani, lo esto tenemos es planeado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él hace mención que de la hora sexta, o sea, de las 12 de la tarde hasta la hora nona, o sea, 3 horas de agonía. Entonces ya Jesucristo se encontraba ya deshidratado, con dolores musculares, con calambre, con fiebre alta, porque esos son los síntomas patológicos de una persona que muere en la cruz. Así lo han descifrado los médicos forenses que han estudiado también la sábana de Turín, el manto de Turín y también las crónicas que se conservan de Flavio Josefo y también de historiadores romanos como Plinio el Jónico. Entonces, es muy bonito, es muy interesante porque Jesucristo en medio de ese clamor, en medio de esa humanidad que también está sufriendo, nos muestra acá su parte humana. En las primeras palabras, más su parte divina. Cuando le llama Padre, ahora es esa parte humana, Dios mío, Dios mío. Ese Salmo 22 también, muy interesante en su verso 2, era un salmo que los judíos utilizaban cuando se veían injustamente acusados de algo y clamaban ante un tribunal que fuera Dios, entiéndase por todo el amor y la veneración y el respeto que le tenían al nombre sagrado de Dios, de que él mismo tomaba como testigo de que él era una persona inocente. Ese mismo paralelismo y todo ese mismo contexto histórico, cultural y religioso del judaísmo lo vemos en estas palabras de Jesucristo, tan llenas de amor, tan llenas también de sufrimiento, de verse también, como decía nuestro amigo Rodrigo, como todo ese mismo cordero inmolado, llevando los pecados de toda la humanidad, haciéndose el más vil de todos los pecadores ante el Padre. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por salvación y por amor a todos nosotros. Por eso esas palabras son hermosísimas para meditar, para ver ese sufrimiento que tenía ahí Jesucristo, aunque tenía ahí a su madre, como veíamos anteriormente, pero su mirada en ese momento está ante ¿quién? Ante el Padre, porque el amor es más supremo, es un amor eterno y es una relación más íntima, porque al fin y al cabo estamos hablando de dos personas que comparten la misma divinidad. Entonces, ahí debe haber sido, si uno humanamente lo ve, en ese momento, ¿quién estaba sufriendo más? ¿El padre que entrega a su hijo o el hijo que es entregado por el padre? Solamente está en el pensamiento de Dios. Gracias. Bueno, hermanito Guido, muchas gracias a ti. Y vamos a pasar entonces con el pastor Percy. Adelante, pastor. Bendiciones. Hermano, Dios le bendiga, ¿sí me ve? Sí, señor. En el, en el versículo que estamos leyendo ahorita, Jesús exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos estudiosos han dicho que cuando Jesús dijo eso, la comunión que tenía el Padre con el Hijo se rompió. Y que en ese momento, exactamente en ese momento, cuando se rompió esa relación, o se interrumpió, mejor dicho, fue cuando todos nosotros, tuvimos la oportunidad de entrar y restablecer nuestra relación con Dios. O sea, Jesús se hizo pecado por nosotros. Y al hacerse pecado por nosotros, nosotros fuimos hechos justos delante de Dios. Al él hacerse
el pecador, nosotros hemos sido hechos santos ante su presencia. En pocas palabras, la mano derecha de Dios, que es la mano de amor, la mano de paz, la mano de bendición, vino a ser posada sobre nosotros. Pero la mano de justicia, que es la mano izquierda, vino a estar posada sobre Jesús. Por eso Dios, el Padre, da la vuelta, da la espalda por un momento a Jesús, y en ese momento que el Padre da la vuelta, da la espalda, en ese momento Jesús siente algo que nunca había sentido. ¿Y qué es ese algo que Jesús nunca había sentido? Tenemos que ver algo importante. Estoy leyendo mis notas. ¿Qué es lo que Jesús experimentó por primera vez en toda su relación como ser humano y como la segunda persona en la Santísima Trinidad? ¿Qué fue lo que Jesús experimentó? ¿Saben lo que Jesús experimentó? La soledad. La soledad de no estar con Dios. La soledad de no estar con el Padre. Y hermanos amados, en ese momento se separaron el Padre y el Hijo. Y Jesús, por eso Él exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando eran niños, ustedes iban al mercado con su mamá o con su papá. ¿No habían veces que ustedes se soltaban de la mano de su mamá y se perdían por un momento? ¿Qué sentían en ese momento cuando se veían solos, sin su madre o sin su padre? ¿Había una desesperación? ¿Qué fue la otra cosa que experimentó Jesús en la cruz del Calvario cuando exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra cosa que él experimentó es que ya no sintió el amor del Padre. ¿Sí me entienden? Ya no experimentó el amor del Padre, ese Padre amoroso, ese Padre comprensivo, ya no lo experimentó. ¿Qué fue lo que experimentó Jesús? Experimentó la ira del Padre, la justicia del Padre. Hermanos, demos gracias a Dios porque en Cristo hemos sido justificados, redimidos y salvos. Que Dios los bendiga. Hermano, le entrego el lugar. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Y bueno, vamos Dios lo a... bendiga, hermano. Gracias, pastor. Ahora le voy a pedir que usted comience con esta quinta palabra que tenemos. La quinta palabra de nuestro Señor Jesucristo es: tengo sed. Dice en Juan 19, versículos 28 al 29. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Bueno, pastor, entonces voy a pedirle que entonces comience usted en este turno sobre este comentario. Amén, hermano. Bueno, adelante, Jesús pastor. estaba, gracias. Jesús estaba totalmente agotado. Debemos de ver claramente que Jesús no había descansado, no había comido. Aparte de eso, había sido torturado toda la noche, todo el día. Y aun cuando iba cargando la cruz, le seguían pegando. Así que el cuerpo de Jesús se estaba deteriorando. Y es interesante, hermanos amados, que ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido sed? Pero sed de justicia. Sed porque estamos pasando por problemas y no sabemos qué hacer. Sed porque ya no sabemos qué hacer. Y estamos atormentados. Y lo más tremendo de todo es que Jesús le dice a la gente, le dice a
a sus verdugos que tenía sed. ¿Y qué es lo que los verdugos, qué es lo que los soldados le dan a Jesús? Le dan vinagre para tomar. ¿Qué nos enseña esto, hermanos amados? Lo que nos enseña esto es que, primero, Jesús era ser humano. Aparte de que era Dios, era un ser humano. Lo otro que podemos ver es que el mundo jamás te va a dar agua cuando tú tienes sed. El mundo te va a dar lo peor que él pueda tener. ¿Qué es lo peor que el mundo te puede dar? Vinagre. ¿Sí? ¿Alguna vez has tomado vinagre? El vinagre no es bonito tomar. Yo en sí he tomado vinagre. Y eso es lo que el mundo te puede dar. Sí, porque el único que puede saciar tu sed, el único que puede saciar la ansiedad, la necesidad de ti, o la necesidad tuya, mejor dicho, es Jesús. Y si nos damos de cuenta en todas las palabras que Jesús dijo, lo que él más enfatizaba era la necesidad de la gente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy mismo estarás contigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús da esperanza. Aún agonizando, aún en la cruz del Calvario, Jesús siempre se interesaba en la gente, no en sí mismo, porque Jesús no tenía miedo de morir. Hermanos, el mundo jamás ¿cómo se dice? El mundo jamás podrá satisfacer tus necesidades. Solamente Jesucristo te puede satisfacer. Hermano, te entrego el lugar. Perfecto, pastor. Bueno, entonces, muy bien. Voy a seguir yo y luego va a seguir el hermano Guido con esta reflexión. Entonces, bueno, permítanme, pongo aquí el tiempo. Ok. Ay, Dios. Vamos a empezar. Bueno, la sed era uno de los tormentos ordinarios que más se presentaban, o sea, que le sucedían a los crucificados, ¿ya? Esta sed tenía que ser intensa, durísima. ¿Por qué? Porque desde la agonía, ¿sí? En Getsemaní, pues vemos que lloró lágrimas de sangre Jesucristo. Además de eso, pasó por la flagelación, la vía dolorosa, ¿sí? Y en ella también desfalleció, también por la cantidad de pérdida de sangre que tuvo, ¿sí? Todo esto, los latigazos, debió causarle una sed impresionante a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, no es nada improbable de que en ese momento, en la cruz, cuando él dijera que tenía sed, tuviera en ese momento, por esa pérdida de sangre y todo lo que estaba sufriendo, una fiebre superior a los 39 grados, porque la crucifixión de él fue implacable. Ahora, en el sentir cristiano, esta sed ardiente de Cristo es más allá que una simple sed fisiológica. O sea, ¿qué es lo que nos permite mostrar esta sed que tuvo Jesucristo? Que es una sed trascendente, y en este sentido nos muestra que su muerte no fue una apariencia, como creían los gnósticos del primer siglo, que decían que Jesús había muerto en apariencia. No, esto era una sed verdadera, era una muerte verdadera, no era fantástica, ¿ya? Ahora, pero también esta sed simboliza el ardiente deseo de la salud, o sea, que Jesucristo desea la salud del género humano. Es algo que está implícito en esa sed fisiológica. Ahora, si Cristo libremente acepta y padece esta sed, lo hace por la inmensa sed que tiene que honrar al Padre y de salvar a todos los hombres. O sea, recuerden que esto es un mérito, un sacrificio que él ofrece al Padre, en el sentido de que, bueno, antes de entrar a lo de la esponja y el vinagre,
en el sentido cristiano, vemos que él se vacía a sí mismo, ¿sí? Porque recuerden lo que él le dice a la samaritana, la sed física que evoca este pasaje del Juan capítulo 4, versículo 7, donde dice, dame de beber, y si tú supieras quién te está diciendo esto, pues tendrías un agua que nunca tendrías que volver a este pozo, ni sacar agua, porque de ti brotarían ríos de agua viva, ¿ya? Entonces, como él, siendo esa agua viva, esa agua que llena cualquier sed, comienza a sufrir sed, se vació de sí mismo, o sea, hasta de su misma esencia refrescante para la, para la humanidad, se vació totalmente. Ese es como el otro sentido que le podemos ver. Permítanme esto, que está chille, chille. Listo. Ahora, digamos que para redondear, ¿sí? Los soldados, dice la escritura que le ofrecen vinagre, ¿sí? Pero en realidad lo que ellos utilizaban, los soldados romanos, era algo llamado posea, que era un vinagre rendido con agua, y eso era refrescante para ellos, era una bebida muy de baja calidad, ¿ya? Ahora dicen en algunos pasajes, digamos, de los evangelios sinópticos, o sea, donde están repetidos esta cita, en algunos pasajes nos habla de un hisopo, y en otros lados que el soldado cogió una caña y en ella puso la esponja. Ahora, en realidad, si vamos al hecho histórico, lo que los soldados tenían no era un hisopo, porque no era probable que ahí hubiera un hisopo, y tampoco pues una caña. Lo que tenían en realidad era una jabalina. Ya, lo que pasa es que el nombre de la jabalina, utilizado en hebreo y en griego, pues daba a mucha confusión, pero en realidad lo que el soldado lo que hizo fue tomar una jabalina que medía como 1 metro de largo, puso ahí la esponja, la llenó de este vinagre que se llamaba, se me olvidó el nombre, pero bueno, digamos que el hecho es que el soldado se lo ofrece, ¿sí? Y Jesucristo lo rechaza, o sea, a pesar de que se estaba muriendo de sed, él lo hace, lo rechaza como sacrificio, para demostrar pues que él se estaba vaciando, entregando completamente a sí mismo. Bueno, el vinagre se llamaba posea. Listo, entonces voy a darle paso a mi hermano Guido Rojas para que nos comente. ¿Usted ya lo comentaste? No. No. Adelante, hermanito. Bien, voy a hacer solamente un resumen porque ya el pastor Percy dijo algo muy importante y Rodrigo también complementó, pero solamente quiero hacer un paralelismo bíblico para que ustedes vean algo bien importante de 2 evangelios y de un salmo, para que veamos la concordancia bíblica. Si vamos otra vez al texto que están en cuestión, que es el evangelio de Juan en el capítulo 19, dice en el versículo 28, sabemos que ya vimos en otro evangelio que era la hora sexta, o sea, era a las 3 de la tarde antes de morir. Dice, después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido y que se cumplía la escritura, dijo, tengo sed. Ya vimos en su propia debilidad, en su propia fragilidad humana, ese sol ardiente, abrasador propio de Israel, después de haber estado Jesucristo también en esas mismas condiciones de pérdida de sangre, flagelación, corona de espinas. El trayecto también, no nos olvidemos también el trayecto del Vía Crucis o la Vía Dolorosa. Y dice, había allí una vasija llena de vinagre, sujetada con una rama de hisopo, su esponja empapada en vinagre, y se le acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo esto se ha cumplido, e inclinó la cabeza e entregó el Espíritu. Ahora, veamos otro también, porque en otro evangelio sinóptico también nos dice algo muy parecido, pero es en el evangelio de Marcos, que es el primer evangelio en que se escribió, que aparece también en el evangelio de Marcos en el capítulo 15, versículo 23, es la misma escena, pero que hay algo muy interesante. Le dieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Aquí sí lo rechaza. Lo crucificaron y se repartieron sus vestidos, echando suerte a ver quién se llevaba a cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron y estaba puesto en inscripción a causa del condenado, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo que quiero hacer alusión es que aquí, donde dice la hora sexta, son las 9 de la mañana. O sea, aquí hay 2 escenas.
Si vamos a mirar los evangelios, Jesucristo está desde las 9 de la mañana. Al mediodía es donde el sol se oscurece y a las 3 de la tarde es cuando muere. Pero vemos dos escenas también. En el primero también aquí vino con mirra, perdón, vino con mirra, que era una especie también de analgésico, pero Jesús rechaza ese vino con mirra y al final también le dan de probar vinagre y solamente lo absorbe. Y eso se cumple con una profecía bíblica hermosísima, escrita 1000 años antes, que está en el Salmo también 22, pero en los versículos 16. Mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Mi pregunta y mi reflexión es, mire, el amor de Jesucristo es tan grande que él, siendo poderoso, al principio de su vida pública, su primer milagro, a pedido de su madre y donde mostró su gloria, fue transformar el agua en vino. Y dice el maestro de ceremonias que era el mejor vino. Aquí, donde vamos a mirar ya la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, esa copa que también, la última copa en esa misma Pascua, es esa copa de vinagre, esa copa de ese vino agrio y amargo, y el mismo Jesucristo la toma y no es capaz él, en su mismo poder, de dar en ese momento algo transformado en el vino más dulce, no. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahí nos demuestra también ese amor, esa pasión, lo amargo que debió haber sido y lo doloroso que debió haber sido, y ese mismo simbolismo que estamos viendo de ese vino agriado con el vino que Jesucristo al inicio de su ministerio público transformó en beneficio de lo que eran unos esposos, porque aquí también tenemos que ver la relación que es, como dice el libro Apocalipsis, las bodas del Cordero. O sea, todas esas relaciones muy bonitas, daría para mucho más, pero en sí son resúmenes interesantes para que cada uno de nosotros también sepa algo también de ese mismo contexto histórico, cultural y religioso en que ve la vida de Jesucristo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, hermano Guido. Bueno, vamos aquí a hacer el cambio de cámara para pasar a la siguiente cita, la siguiente palabra de Jesús. La siguiente palabra que vamos a meditar esta noche es todo está consumado, sexta palabra. La encontramos en Juan 19:30. Dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, todo está consumado, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, voy a hacer un breve comentario sobre esta palabra, ¿ya? Ahora, eh, ¿qué era lo que estaba consumado? O sea, Jesucristo estaba seguro, ya sabía en su interior, en su ser, que el plan del Padre Celestial ya se había cumplido. Así nos lo relata Juan capítulo 4:34, lo mismo que Juan 14:4. Solo faltaba algo que Juan lo ve que está vaticinado o estaba predicho en la escritura, ¿sí? Que es el manifestar su sed, como bien Guido lo dijo en el Salmo 22:16, que es un salmo, digamos que mesiánico, no en la manera literal, pero sí en la manera formal, y en el sentido de que, digamos que el plan del Padre, a través de las escrituras que había sido anunciado, ya estaba cumplido, y Cristo ya había cumplido su misión, ¿ya? Ahora, el hecho de que diga que inclinó su cabeza y depuso o entregó su espíritu, expresa este morir de Cristo, o sea, el hecho de que era una muerte real, como ya lo habíamos hablado en el caso de la sed, aquí nos muestra que Cristo tiene un padecimiento real, no es simbólico, ¿ya? Ahora, también nos muestra el hecho de que lo que Cristo había anunciado en el mismo Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, que nadie le quitaba la vida a él, sino que él la entregaba, ¿ok? Um, entonces, esto es un plan que es diseñado por el Padre, pero es cumplido a cabalidad y conocido perfectamente por el Hijo. Entonces, y él mismo lo dice, que él mismo se entregó, ¿sí? Por amor a nosotros, y el Padre entregó a su Hijo también por amor a nosotros. O sea, es una entrega completa, es una entrega libre, es una entrega amorosa, es lo que llamamos la gracia, un amor incondicional, ¿vale? Bueno, ¿qué otra cosita les puedo decir? Que no,
yo creo que eso sería como básicamente lo que quiero comentar sobre este texto y le voy a dar el paso a mi hermano Guido Rojas. Adelante, Guido. Gracias, Rodrigo. Esto también es hermosísimo porque ya es todo ese plan salvífico, llega a la plenitud con la muerte redentora de Jesús. Si vamos a hacer como estamos hablando también, lo que decía yo, lo que es tan hermoso, las palabras de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cómo se entrelazan, cómo hay esa unanidad de lo que es profetizado o lo que también encuentran los salmos también, cómo toda esa relación directa por el Espíritu Santo de profecías y anuncios de hace más de 1000 años, todo se cumple en Jesucristo. Podemos también mirar ya a manera de conclusión general, no podemos dejar pasar por alto un himno hermosísimo, que es el cántico del siervo doliente, que aparece en Isaías 53. Yo creo que es de las profecías bíblicas la más hermosa, por eso ha sido llamada como el cuarto evangelio, porque narra increíble tantos, más de 500, 600 años atrás, lo que estamos ahorita reflexionando en el Calvario. Dice así, en el Isaías 53. ¿Quién creyó en nuestras noticias? ¿A quién fue revelado? El brazo poderoso Yahvé creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia, le vimos y carecía de aspecto que pudiera estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse en nosotros al no verlo. Despreciable, un don de nadie. Y hecho cargó con nuestros males, soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regeneraba y fuimos curados por sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino y Yahvé, nótese también lo que decíamos y que también el pastor hacía mucha referencia, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros, o sea, la culpa de toda la humanidad. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca, como cordero llevado al deshuelladero, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. Detenido sin defensor y sin juicio, ¿quién se ocupa de su generación? Fue arrancado a la tierra de los vivos, herido por la rebeldía del pueblo, pusimos su tumba entre los malvados, su sepultura entre malhechores. Por más que nos cometió atropellos, ni hubo nunca mentira en su boca. Yahvé quiso quebrantar con males, sea él mismo por expiación. O sea, hermosísimo. Qué palabras tan hermosas, proféticas, donde se resumen aquí en este profeta mayor, todo lo que vivió Jesucristo, lo que llevó físicamente, espiritualmente, los oprobios de cargar ese peso de los pecados de toda la humanidad hasta la consumación de los siglos. Por eso que en ese momento se siente tan alejado de Dios, porque Dios es la santidad plena y él como el mayor de todos los pecadores, alejado, pero fiel hasta la muerte, hasta lo último, decir, todo se ha consumado. O sea, hasta dar el último suspiro, el último aliento de su vida por la redención de todos nosotros. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Guido. Dios te bendiga y vamos a pasar con el pastor Percy. Adelante, pastor. No, pues ya que me queda decir sin amén, pues ya ustedes lo dijeron todo, hermanos amados. Al decir Jesús consumado está ya completada. He's completed his mission. En español quiere decir él cumplió su misión al decir consumado es. En ese momento Jesús cumplió el encargo que le había hecho el Padre. ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él cumplió? Bueno, él, dice la palabra de Dios, él cumplió la ley. En pocas palabras, Jesús cumplió la ley. Lo que no pudieron hacer los judíos y no lo podrán hacer los mesiánicos modernos de hoy, Jesús ya lo finalizó en la cruz del Calvario. Él pagó nuestra salvación, Él nos justificó y Él nos ha hecho santos en Él ante el Padre. Por eso, hermanos, debemos dar gracias a Dios que aunque algunas veces nos sintamos indignos, somos dignos de Él a través de Cristo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es sumamente importante.
Muchas veces el diablo va a traer condenación, pensamientos de acusación, pensamientos de acusación a la vida del cristiano, a la vida del creyente, pero debemos recordar que Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es increíble, hermanos amados, que Dios nos haya tenido tanto amor que Él envió a su Hijo unigénito para que creyendo en Él seamos salvos. Y eso es lo hermoso del sacrificio de Cristo Jesús, que Él siendo un Dios santo, envió a Jesús para que muriera por los pecadores. Así que esta Semana Santa, este Viernes Santo, recordamos con un poco de tristeza porque al ver las diferentes películas de Jesús, nos hace recordar su sacrificio, que no fue un sacrificio barato, que no fue un sacrificio, ¿cómo podríamos decir? De ahí veremos qué pasa, sino fue un sacrificio de entrega y de amor por todos nosotros. Ahí en ese sacrificio, cuando Jesús dijo ya consumado es, Jesús nos justificó ante el Padre. Sí, es ahí donde Jesús nos justifica. Hay ciertas personas que dicen que la justificación viene desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Eso es falso, eso es mentira. Todos nosotros hemos sido justificados en Cristo. Y pues demos gracias a Dios, hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Vamos a la séptima y última palabra de nuestro Señor. Esta palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46, dice así: a la hora sexta descendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se eclipsó, el velo del templo se rasgó en dos. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Entonces quiero comenzar este turno con el pastor Percy. Sí, pastor. Aquí estoy. Adelante, pastor. Estamos, hermano. La última palabra de Jesús. Sí, me recuerdo, ahorita que usted estaba hablando sobre esa última palabra, me recordé lo que dijo el Papa Francisco hace unos años atrás, por lo cual fue duramente criticado por gente que no entienden o que no entendieron sus palabras, cuando él dijo que que Jesús había fracasado en la cruz del Calvario. Y es verdad, si lo miramos desde este lado, desde el lado humano, podemos decir que Jesús sí fracasó. Podemos decir que Jesús falló en su misión. Podemos decir que Jesús no completó su misión. Pero lo tremendo de todo esto es que yo escuché todo el sermón del Papa Francisco y entendí a cabalidad por qué lo dijo. Y lo que Papa Francisco dijo tiene toda la razón. Porque para los enemigos, fijémonos bien, para los enemigos de Jesús, Jesús fracasó. Humanamente Jesús fracasó. Pero como dice el Chavo del Ocho, o como dice el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. Ese es el problema de los fariseos. Ese fue el problema de los fariseos y de los saduceos y de todos los enemigos de Jesús, aún del mismo diablo, que yo me imagino que cuando vio a Jesús morir en la cruz del Calvario, se alegró e hizo fiesta, pero no contaba con la astucia de Dios. No contaban que al tercer día, ese Jesús, que según ellos había fracasado, hermanos amados, salió con la victoria. Salió, hermano amado, con la gloria. Jesús no fracasó. Jesús obtuvo la victoria. Amén. Y cuando Jesús exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hermano amado, es palabra de aliento, palabra de esperanza.
Jesús no fracasó, al contrario, él sabía quién era el Padre y él sabía quién era en el Padre. Y él sabía también, hermano amado, cómo el Padre trabaja. Y ese es el problema hoy en día de muchos cristianos que no conocen al Dios que sirven, que no saben dónde están parados, pero Jesús sabía dónde estaba parado, sabía quién lo había llamado, sabía quién lo había enviado y sabía a dónde iba después del sacrificio. Hermanos, demos gloria a Dios porque en Cristo somos más que victoriosos, porque Cristo no perdió la batalla. Jesús obtuvo la victoria en la cruz del Calvario para todos nosotros. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Y bueno, vamos a darle el paso a nuestro hermano Guido. Adelante, Guido. Bien, importante esto porque voy a hacerlo de dos citas bíblicas, porque alguien diría, bueno, con Jesucristo, como decía el mismo apóstol, el mismo ahorita el pastor Percy Rile citando la predicación del Papa Francisco, alguien diría, claro, al morir en la cruz fue el mayor fracasado, porque de hecho lo increpan diciendo, si salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Pero muy bien, mire, la misión salvífica de Jesucristo no termina en la cruz, ahí empieza. Porque vemos, por ejemplo, lo que nos dice el apóstol el apóstol Pedro en su tercera epístola, en el capítulo 18, pues también Cristo para llevarnos a Dios murió una sola vez por los pecados, ¿no? El que era justo, o sea, el que era justo, el que era santo, el que era perfecto, ¿por quién? Por los injustos, por los pecadores. Y murió en la carne, pero fue vivificado en el espíritu. Y en espíritu, o sea, cuando está en ese lapso de tiempo antes de su resurrección, sigue llevando la buena nueva, como aquí mismo lo dice. En espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, que en otros tiempos incrédulos, cuando le esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, construyeron el arca y a los pocos días 8 personas en total fueron salvados a través del agua. Lo que nos da a entender ahí Jesucristo, todavía en ese lapso de tiempo en que su cuerpo estaba en ese descanso sabático y su alma humana con su espíritu divino va a estas regiones inferiores, ahí todavía va a anunciar la salvación a todas esas almas que se encontraban en el famoso seno de Abraham y a todas esas almas desde el mismo Adán y desde el justo Abel, inclusive hasta su padre José, también la lleva hasta el cielo. O sea, ahí solamente empieza la misión redentora de Jesucristo. Ya después, su triunfo final, como lo dice también el apóstol Pablo, si él no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza y vana sería nuestra fe. O sea, el triunfo de Jesucristo empieza en la cruz, pero lo vemos de una manera glorificada en su resurrección. Por eso es que para la Iglesia Católica, como le decía de San Agustín, celebramos el trío pascual. Entendemos por trío la pasión, la muerte, pero también la gloriosa resurrección, y es por eso que el domingo se convierte en el Dei Domini, o en el día del Señor, el día de la asamblea, el día de la resurrección, que reemplaza al sábado a los judíos y que tiene una nueva alianza y una nueva connotación de una redención en un sentido universal, y la catolicidad mismo de lo que es esa iglesia de Jesucristo al cual pertenecemos todos los bautizados en común, porque Jesucristo murió por la redención de todo el género humano. Adelante, Rodrigo. Vale, hermano Guido, muchísimas gracias. Bueno, vamos a poner aquí. Muy bien. Ok. Bueno, yo pues voy a anotar que Lucas trató de mostrar que el padecimiento de Cristo duró 3 horas, que fue entre la hora sexta, que representa el mediodía, y la hora nona, que representa las 3 de la tarde. Durante este tiempo, él muestra que el sol se eclipsó, ¿sí? O sea, vienen acontecimientos grandes, terribles, donde lo que se muestra es que la Tierra, los hombres, el cosmos y todos los cuerpos celestes sienten el dolor de la muerte de su creador, ¿ya? Entonces, digamos que al morir Jesucristo, el cosmos también participa de este dolor redentor, ¿sí? Porque su creador ha fallecido, pero tiene un propósito, tiene esto una fuerza vivificadora y ordenada. Prueba de eso es que cuando dicen que Jesucristo falleció, el velo del templo se rasgó, partió en dos, hubo temblores, los muertos salieron de su tumba y resucitaron, ¿ya? Entonces hubo una transformación, un antes y después de la muerte de Jesucristo, ¿ok?
Aquí dice, el lugar santísimo, el Sancta Sanctorum del templo, estaba separado y dividido del santuario, del lugar santo por un velo. O sea, el lugar santísimo y el lugar santo estaban separados. El lugar santísimo era donde estaba el arca de la alianza, ¿ya? Y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año ahí. Pero resulta que con la expiación, el rito de expiación que hace Jesucristo, este rito de expiación que se hacía cada año queda anulado, ¿no? Por la intervención de Dios, y el velo se rasga, ¿sí? En dos, se parte en dos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dando acceso al lugar santísimo, ¿ok? A este, ya no es algo anual, ya no es algo exclusivo de una persona, sino que queda abierto a toda la humanidad gracias al sacrificio de nuestro Señor. Ahora, digamos que dice, bueno, digamos que los judíos recitan las palabras de Jesús, esta de en tu mano encomiendo mi espíritu, recitan estos en la oración vespertina, estas palabras, ¿sí? A las 3 de la tarde, y lo anuncian con trompetas en las trompetas del templo a la hora de la oración vespertina, como ya lo dije. Ahora, el crucificado del Calvario la pronuncia con su pueblo, la dice con voz potente, como lo exigía la usanza piadosa. Probablemente Jesús pronunciaría esta oración vespertina desde los días de su infancia, y esto pues nos quiere dar, mostrar la fuerza, la entrega con que Jesús se dio a sí mismo en el momento de su muerte. Después de la oración, exhala Jesús, ¿sí? El espíritu, o sea, exhala su espíritu, muere, la fortaleza vital de Jesucristo abandona su cuerpo, ¿sí? Lo que es propiamente el yo, el alma, esa sobrevive a la muerte. El cuerpo es el que muere, el espíritu, el alma de Jesucristo es la que permanece, ¿ya? Y permanece en el lugar donde las almas de los justos son guardadas por Dios, que conocemos como el paraíso. Por eso la promesa anterior de que le hace el ladrón, estarás conmigo hoy en el paraíso, pero ya no como un alma más, sino como el rey, el dueño de ese paraíso. Ahora, digamos que por datos históricos, Jesucristo murió el 14 del mes de Nisan, a la víspera de la Pascua, ¿sí? A la puesta del sol, y bueno, no, Jesucristo muere a la hora nona, que son las 3 de la tarde, y eso es como el equivalente a nuestro calendario, aunque recuerden que el calendario judío es lunar y el nuestro es solar, entonces a veces hay desfases, por eso en distintas fechas celebramos. En un año se celebra en abril, en otro a comienzos de abril, otros a finales de marzo, porque hay ese reajuste constantemente entre los dos calendarios, pero digámoslo que en términos generales podemos hablar de que Jesucristo murió un 7 de abril, más o menos. Bueno, no, eso era lo que yo quería compartirles, y bueno, quiero darle entonces ya. Bueno, aquí hubo personas que durante este tema, seguramente por la piedad que genera este tema, han pedido oración de sanación, pues pidiendo por las palabras de nuestro Señor, entregando su fe, pidiendo sanación, pidiendo por su familia, por sus nietos. Otros opinaron, pero otros pidieron oración. Entonces podríamos ir terminando también después de la presentación con una oración conjunta por todos nosotros, los que nos acompañaron, y por esta eventualidad que nos ha sucedido. Voy a darle el paso entonces a mi hermano Guido para que nos dé su despedida, y si tiene algún aporte final también para que nos lo regale. No, gracias Rodrigo, gracias por la invitación, por este compartir con dos hermanos, y que los aprecio mucho, a ti, que siempre has estado abierto en tu canal de Mesa Redonda, y también al pastor y hermano Percy Riller, también una persona que aprecio mucho, un gran pastor, un hombre de Dios, que nosotros vemos su sensibilidad
su humanidad y lo que él también nos aporta también desde su misma vivencia de la fe. Espero que les haya gustado. Todo esto es hermosísimo. Aquí nos podemos quedar toda la noche, pero como siempre nuestra mirada tiene que estar presente en Jesucristo, sobre todo hoy que estamos celebrando pues su muerte, el acontecimiento más grande que podemos tener en la historia de la salvación. El que era inocente, el santo de los santos, el que si no tuvo pecado alguno, murió por los pecados de toda la humanidad y nos vamos a volver a encontrar con él ya como ese justo rey y poder gozar del reino de él sin, por su misericordia divina y también por nuestras buenas obras, llegamos a estar a esa culminación eterna. Bendiciones para ti y para el pastor Percy Rile. Me despido de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Adelante. Vale, Guido, muchas gracias y vamos a darle paso al pastor Percy. Adelante, pastor. Dios le bendiga, hermano. Mi hermano, pues un saludo a todos aquellos que nos estuvieron viendo. Les amamos en Cristo y gracias a mis hermanos que me invitaron para esta reflexión sobre las 7 palabras o frases que Jesús dijo en la cruz del Calvario. No debemos de olvidar que el centro del cristianismo es Jesucristo. Fuera de él no hay salvación, pero en Jesucristo tenemos la salvación. Amén. Lamentablemente hay gente que se fija más en las diferencias y en aquellas cosas que nos desunen o que nos separan, que no es lo que nos debería de separar, sino al contrario, fijarnos más en lo que nos une y en lo que nos parecemos que en las cosas que nos hacen diferentes. Las 7 palabras son un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Jesús se entregó por nosotros voluntariamente. Nadie lo forzó, nadie lo coaccionó. Él se entregó porque nos amó. Y nos amó hasta la muerte. Y ahora estamos en Cristo y gracias a Dios le damos porque Él resucitó. Y a todos mis hermanos que nos vieron, pues gracias. Y a los que me invitaron nuevamente también gracias. Que Dios les bendiga. Se les ama en Cristo y se les estima. Y de esta manera me despido. Queden con Cristo y que Dios nos bendiga. Muchas gracias, pastor. Bueno, vamos a hacer una oración final. Y antes de eso, pues aquí me preguntan por la Biblia Peshitta. Bueno, la Biblia Peshitta es una Biblia antigua, una traducción del siglo VIII. De todas formas, es una Biblia utilizada por una de las sedes de la Iglesia Católica, si no estoy mal, o por una iglesia oriental. No sé si es la copta, no estoy seguro, pero sí hay una iglesia milenaria, digamos, no sé si es directamente católica, pero utiliza la Peshitta y pues no tienen ningún problema. Hay una retraducción muy posterior de esa Peshitta que es un poco manipulada y que tiene diferencias con la Peshitta pues que se maneja en Oriente. Bueno, agradezco a todos su atención. Vamos a hacer una oración final y vamos a cerrar los ojos un momento, vamos a ponernos en manos de nuestro Señor y nos vamos a entregar, Señor, así como tú sufriste en la cruz, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar tu camino de la cruz, a hacer la renuncia y la entrega a los placeres del mundo, Señor. Hoy lo decía el Padre Canta la Mesa en esa magistral homilía que hizo hoy, que decía que el Señor se valió de algo tan pequeño como un virus, no para castigarnos, sino para mostrarnos, quitarnos esos delirios de grandeza, el querer diosificarnos y mostrarnos que con digamos, uno de los seres más pequeños de la naturaleza, se pueden derribar todos los planes de los seres humanos. No hay arma, no hay metralleta, no hay cañón que pueda acabar con este virus. El Señor se valió de lo más pequeño, lo más sencillo, para mostrarnos nuestra debilidad. Y te pedimos, Señor, que hoy nos enseñes a ser humildes, a estar como el ladrón que fue crucificado a tu lado y que reconoce
tu reinado, tu poder, tu santidad, que reconoce que tú eres el justo y que tú eres el que nos lleva a la vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos prometas que cuando partamos de esta tierra estaremos junto a ti en el paraíso. Te alabamos y te bendecimos. Y por tus llagas, Señor, pedimos sanación, sanidad, por todos aquellos que han pedido oración por su enfermedad, por su situación. Y te pedimos, Señor, que por tus llagas, Señor, que por tus llagas que hemos sido sanados, seas tú también sanando y erradicando este virus del planeta. Señor, enséñanos a ser humildes, a caminar conforme a tu voluntad y a confiar, Señor, en tu perfecta voluntad, en tus perfectos designios, a confiar en que tú obras de manera perfecta, conforme a tu eterna sabiduría, Señor, a tu sabiduría inagotable, Señor. Entregamos hoy nuestras vidas, Señor, y te pedimos que nos hagas Cristos vivos, ejemplos vivos de ti, Señor, que podamos ser imitadores de ti, Señor. Haznos santos porque tú eres santo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Pongo en tus manos también a aquellos hermanos que compartieron conmigo este tema, a nuestro hermano Guido y a nuestro pastor, nuestro hermano pastor, el pastor Percy Riley. Gracias, gracias, Señor, por sus vidas. Te pedimos que los sigas bendiciendo, los sigas utilizando para poder acercarnos más a ti, para enseñarnos de tu palabra, para poder mostrar el amor entre cristianos, y que hay cosas que nos unen, que podemos compartir y que nos pueden edificar mutuamente. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, muchísimas gracias a todos por su sintonía. Nos vemos en la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga y viva Cristo Rey. Bye bye. Amén.